Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cerca. En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad que es conocida por todos. Recientemente festejábamos, bueno, realmente no es más que una festeja, es un festejo, es una conmemoración del Día del Alzheimer. Es una enfermedad, puede ser muy conocida, pero verdaderamente es muy desconocida, y para ello contamos con Fermín Mayoral y con Jessica Goodman, que forman parte. Fermín concretamente es el coordinador del área de neurociencias del IBIMA y Jessica forma parte de un grupo de investigación. Bienvenidos. Muchas Hola, gracias. encantado de estar aquí. Creo que vosotros mismos podréis especificar mejor vuestros cargos, porque no son pocos todo lo que hacéis en este sentido. ¿Quién se empieza, Fermín? Bueno, yo soy un investigador clínico, coordino el área de neurociencia del Instituto de Investigación Médica de Málaga y particularmente soy el investigador de referencia del grupo de salud mental del Instituto de Investigación del IBIMA, y soy psiquiatra como formación curricular, ¿no? Yo soy enfermera especialista en salud mental y llevo 3 años formando parte del grupo de investigación en el que hemos trabajado sobre todo en nuevas tecnologías y promoción del envejecimiento saludable. ¿Cuál es la función de un sanitario investigador, como es vuestro caso? En nuestro caso ambos somos mixtos, diríamos que no solo somos investigadores puros, sino que tenemos mucha parte que es asistencial con las personas, con las familias, con los grupos, con las comunidades. Y nuestra labor es un poco como armonizar lo que sería la parte del día a día asistencial, pero evidenciar los resultados, ¿no?, para mejorar la práctica clínica a través de las investigaciones que llevamos a cabo. Lleváis mucho tiempo investigando, me imagino que esto no es de un día para otro, ¿no? Uno no Bueno, se convierte en obviamente investigador. yo soy mayor que ella, llevo más años que ella. Sí. Sí. Bueno, pues realmente hasta, digamos, relativamente o recientemente, pues la distinción entre el clínico y el investigador, pues digamos eran mundos separados, o por lo menos mundos un tanto diferenciados, pero esto afortunadamente ha ido progresando de manera que ya el mundo de la investigación, o sea, los profesionales que hacen investigación y los profesionales que asisten a los pacientes, que son asistenciales, pues casi se va borrando esta línea de diferencia entre ambos y confluyen, como debe ser, al igual que la formación, que también sería la tercera pata de la función del profesional sanitario, en compatibilizar tareas de investigación con tareas asistenciales. Y verdaderamente, teniendo una vasta formación como tenéis y también una vasta experiencia, me imagino que la trayectoria tiene también mucho que decir en esto, ¿no? Quiero decir que yo decía que no se hace un investigador ni coordinador de un centro de investigación de un día para otro, pero que esto también conlleva mucho camino detrás, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso surge de la propia práctica clínica, quiero decir, aunque has tenido siempre interés o vocación, vamos a decir, o curiosidad, más que vocación, curiosidad de investigar, realmente hasta que no tienes la experiencia suficiente y los medios necesarios, pues tampoco puedes, digamos, tratar de dar respuesta a esas preguntas que te haces en la práctica clínica. Pero el itinerario es, por lo menos del clínico, es desde el problema clínico al cual te enfrentas, la pregunta sobre el mismo, y tratar de encontrar la respuesta tratando de, con una metodología rigurosa o sea científica, tratar de dar respuesta a esas preguntas. Y Jessica, en tu caso también, ¿cómo empiezas a meterte en esto de la investigación? Bueno, yo acudía mucho a los congresos cuando era alumna de enfermería y luego cuando estaba haciendo la especialidad, y allí es donde veía, ¿no?, a través de comunicaciones orales, de pósters científicos, cómo tenía un papel tan importante para mejorar los cuidados. Conocí a Fermín a través de diferentes otros profesionales y empecé a formar parte del grupo de investigación, y es algo que realmente me apasiona, y creo que lo que me decíamos, ¿no?, tener ambas partes, esa sinergia entre no dejarlo asistencial y no dejarlo investigador, es lo que a mí más me enriquece. Y bueno, Fermín lleva muchos años, ¿no?, por delante, pero a mí me gustaría mucho seguir su trayectoria y la admiro mucho. ¿Cuáles son las líneas que se pueden trabajar o investigar sobre enfermedades de este tipo, enfermedades mentales como el Alzheimer o la demencia? Bueno, realmente cualquier problema clínico o cualquier enfermedad se puede investigar. Y es más, es saludable y hay que investigar, porque en todas tiene
un área de incertidumbre o de desconocimiento que hay que rellenar. Entonces, eso es solamente a través de la experiencia y la investigación, ¿no? Entonces, las respuestas a todas estas preguntas, a todas estas lagunas de conocimiento, se hacen a través de la experimentación. Pero concretamente en el área de neurociencia, que es un área más global porque incluye enfermedades neurológicas, enfermedades en neurodesarrollo y enfermedades mentales o enfermedades psiquiátricas, si quieren llamarlas, ¿no? Entonces, aunque podemos decir que tradicionalmente pues, o nacen de un tronco común, la neuropsiquiatría, podríamos decir, en el siglo XIX o incluso antes, ¿no? Esto se fue, digamos, diversificando en las dos ramas importantes, que es la salud mental o la psiquiatría, por así decirlo, y la psicología, y la neurología, ¿no? Entonces, quizás la neurología se ha ocupado más de los problemas que tienen que ver con el sistema nervioso central o periférico también, quiero decir que es, vamos a decirlo, la base fundamental de la un poco conducta, y la psiquiatría y la psicología pues se ha ocupado de algo más global que significa la mente, ¿no? Que la mente engloba la parte neurológica más la parte pues mental, en el sentido que es la forma de entender, experimentar y comprender el mundo, ¿no? Entonces eso, cada individuo es específico y tiene su patrón, y esto es lo que ha interesado más quizá al campo de la psicología y de la psiquiatría, en el cual nosotros estamos ubicados. En este tipo de dolencias, ¿es importante la prevención? Mucho, fundamental. Nosotros una de las tareas, una de las coordinaciones que tenemos es con el ayuntamiento, que tiene los grupos como de estimulación cognitiva. En Málaga, ¿no? En Málaga, que llevan diferentes psicólogos, y estábamos muy coordinados con ellos de alguna manera como para esa prevención, ¿no? De personas que ya empiezan a notar que tienen cierto deterioro, el poder engancharlas en nuestro caso con nuevas tecnologías para seguir estimulando la mente. Al final, a pesar de que las demencias, el deterioro cognitivo sean una parte más de neurología, nosotros trabajamos desde la parte de salud mental también la parte de calidad de vida, ¿no? Y cómo esa persona afectada por ese problema le puede influir en su calidad de vida, ya sea por, ¿no? el deterioro de la cognición, por problemas emocionales, por otro tipo de situaciones que se derivan ¿no? del problema que tiene la persona. El espectro de enfermedad mental es muy amplio, ¿no? También decía Fermín el tema de salud mental, demencia, tal. ¿Qué podríamos, digamos, qué esquema podríamos decir de las personas de demencia, Alzheimer? ¿Cuáles son las diferentes ramas que podéis encontrar cuando tratáis con enfermos de esta rama de la psiquiatría o de la salud mental? Bueno, sí, el campo también de las demencias es más concreto, pero también es muy amplio, ¿no? Es como una gran familia en las cuales agrupan a los distintos tipos. En general, la demencia significa un deterioro de las capacidades cognitivas durante el tiempo, ¿no? Y de alguna manera hay una senescencia, o sea, una involución del cerebro con la vida, y cuanto más esperanza de vida tengamos, pues más se va a expresar esto, porque si vivimos más años, pues el fenómeno del envejecimiento, que no es una enfermedad, que es una cosa natural, pues se va expresando, y entonces aparecerán más problemas funcionales o de declive funcional asociados a la edad. Pero hay una patología también que se acrecienta con la edad también, pero que tiene una base psicopatológica, por así decirlo, orgánica, física, biológica, que son el mundo de demencia, que todo el mundo asocia al deterioro fundamentalmente la memoria, que es pero al deterioro en general cognitivo y funcional del ser humano. La demencia, pues como decía al principio, pues es una familia que engloba a varios tipos de demencia, aunque quizá casi todo el mundo asocia intuitivamente la demencia con la enfermedad de Alzheimer, que realmente en términos cuantitativos es responsable de casi el 70% de las demencias, ¿no? Pero hay otras como son pues, la demencia vascular, cuerpo de Levy, demencias de tipo también asociadas a enfermedades específicas, infecciosas, por ejemplo, y es un árbol muy extenso, muy frondoso, pero que en la medida
en que se van identificando las etiologías de cada una de ellas, se van especificando su propia enfermedad, ¿no? La enfermedad de cuerpos de Levy, pues, antes estaba englobada dentro, pues, de las demencias globales, pero se descubrieron las bases a partir de unos hallazgos en el cerebro, a nivel biológico y a nivel de imagen, que entonces identificaron ya ese patrón de imagen y de alteración física con los cuerpos de Levy, como una forma. Y el Alzheimer igual. Louis Alzheimer, que fuera un psiquiatra del siglo XIX, pues Muni pues, descubrió unos hallazgos en las autopsias que hacía, en los cerebros que hacía, pues... ¿En las autopsias? Sí, claro, porque esto realmente el diagnóstico, digamos, 100% del Alzheimer es post-mortem, puesto que necesitas el cerebro y tú no te pueden diagnosticar, o sea, no te pueden hallar... Claro, te pueden encontrar imágenes, digamos, sugestivas de demencia en un diagnóstico de imagen, por tomografía o por TAC, en fin, por TAC y por algunas pruebas de imagen, o incluso por alguna determinación de algunos líquidos, en líquidos cefalorraquídeos, algunas alteraciones, patrones. Pero el diagnóstico 100% es necrópsico, quiero decir que necesita un trozo del cerebro, y entonces encuentra los hallazgos morfológicos, estructurales del cerebro que conllevan la enfermedad de Alzheimer, que son simplemente unos depósitos de unas plaquitas, una proteína anómala, y si lo hace al microscopio, pues unas microfibrillas que están dentro de la neurona, que también son características de la demencia. Entonces, hasta que no encuentras esas, digamos, hallazgos, pues no puedes certificar 100% de que era un Alzheimer. Puede ser otro tipo de demencia, de otro origen, pero al final la sintomatología es común. Quiero decir que es una persona que va perdiendo progresivamente, precozmente diríamos, a la edad que tenga, capacidad cognitiva y ciertas alteraciones también de carácter, del humor, que van asociadas, y ciertas alteraciones de conducta, ¿no? Y por supuesto la pérdida de capacidad funcional. Entonces eso es una demencia en sentido global. Que también afecta mucho a la persona que atiende a un enfermo, ¿no? Dependientemente de estas características, Jessica, yo me imagino que también trabajaréis sobre ese tema, ¿no? De los cuidadores. Sí, trabajamos mucho con las familias, entendía la familia, ¿no? En su sentido más amplio y actual. En varios de los proyectos que hemos estado implicados de manera europea, trabajamos mucho con la Asociación de Familiares de Alzheimer de Málaga, que es AFA, que también tiene sede, ¿no? En toda la provincia de Málaga. Y trabajamos mucho conjuntamente porque al final la persona que en primera persona también está apoyando, está en el día a día, ayudando con los cuidados de todo tipo, es ese familiar o ese cuidador, que a veces puede también ser remunerado, ¿no? En caso de que sea contratado, y cómo esa sobrecarga del cuidador pone en riesgo de nuevo la calidad de vida y la salud mental de las personas, ¿no? Entonces nuestro abordaje intenta ser, ¿no? Con la familia y con la persona que tiene el problema, porque si el cuidador no está cuidado, ¿no? No puede cuidar. Entiendo también que es muy importante darle las herramientas necesarias, no cualquier persona está capacitada para cuidar a cualquier persona con cualquier síntoma, ¿no? Y también trabajáis mucho, comentabas antes, con las tecnologías. ¿Cómo se aplica las tecnologías a un cuidador de una persona? Bueno, empezamos hace unos años, a comentar a Fermín más en detalle, con dos maneras diferentes. Una era a través de la tablet y la otra a través de la televisión. Yo en concreto estaba más en el proyecto de la televisión, y lo que hacíamos era como instruir al cuidador en el uso de la plataforma que va en la televisión, a través de la cual se hacían ejercicios, ¿no? De estimulación cognitiva, juegos de memoria, todo el tema del tratamiento farmacológico, pues tener un registro, los cuidados enfermeros. También teníamos una parte de videollamada para que pudiesen hacer, ¿no? Videollamada a esas personas con familiares o con su entorno. Y era muy importante que las sesiones de inicio de empezar a usar la tecnología siempre eran, ¿no? Conjuntamente con el familiar, que al final era el responsable de que hubiese como un buen uso de esa tecnología, porque bueno, también todavía no hemos hablado de la brecha digital que existe en nuestras personas mayores, que hace que todo esto de que usemos nuevas tecnologías pueda ser pues una gran limitación, tanto por el nivel sociocultural, educativo que han tenido, como porque esas tecnologías han llegado, ¿no? Recientemente, hace poco. Por eso el segundo proyecto que elegimos en lugar de la tablet era con la televisión,
porque al final es un dispositivo como de amplia penetración desde hace muchos años, ¿no? Y que las personas mayores, pues como aquí, ¿no? A través del canal de televisión, pues tienen mucha más afinidad. Bueno, sí, toda la transformación digital que estamos ya no es del futuro, estamos desde el presente, pues indudablemente nos permite introducir herramientas que facilitan el soporte y el seguimiento remoto, es decir, hay determinadas signos, determinadas información que se puede extraer de una manera a distancia, remota, es decir, no activa, que facilita la accesibilidad a los servicios, reduce costes y elimina carga al cuidador, ¿no? Evidentemente, como decía Jessica, no estamos todavía inmersos, todavía nuestro mundo se está digitalizando en unos sectores más que en otros, y en el tema de nuestra población pues aún queda mucho trecho por andar, ¿no? Todavía en general en salud, ¿no? Porque en salud, bueno, hoy día pues sí pedimos cita con el médico, podemos recibir informes, pero la atención directa, recibirla a través de lo que es la telemedicina, que es lo que es recibir algún tipo de prestación de una manera remota desde un centro o desde un instrumento, como puede ser una aplicación o como puede ser un robot, ¿no? Pues eso todavía está en nuestras latitudes, todavía no está integrado, ¿no? Y bueno, y estamos en ello, pero aún nos falta un trecho, ¿no? Esta aplicación de la nueva tecnología entiendo que también facilitará mucho a las personas, ¿no? A los familiares, a los cuidadores. ¿Cómo aplicáis vosotros vuestra investigación a los cuidadores y a los familiares? Entre la evaluación que se hace a las personas que participaban en estos estudios, se hacía la evaluación tanto de la persona participante, ¿no? Que era la que tenía el deterioro cognitivo o la demencia, y la otra entrevista era con los familiares, ¿no? Entonces, al final, los resultados que teníamos de cara, ¿no? a la ciencia y a las publicaciones eran en la calidad de vida de los cuidadores, en la sobrecarga del rol de cuidador, y un poco cómo esa persona podía verse afectada, ¿no? en su vida personal, más allá de ser cuidador, ¿no? Porque uno a veces es cuidador de su padre, de su madre, de su tío, pero además de eso tiene su trabajo, tiene otros familiares, otras responsabilidades, y un poco lo que hacíamos era como esa valoración del familiar. Como la Asociación de Familiares he comentado AFA también colaboraba, pues es importante, ¿no? Esas derivaciones AFA. Y también trabajamos con, por ejemplo, otro centro privado de Neurodenfa, que también se derivaba porque también tenían como un buen apoyo al familiar. Al final es que si el cuidador no puede cuidar, ¿no? La persona es más vulnerable todavía. Entonces evaluábamos mucho el impacto en la calidad de vida usando estas nuevas tecnologías, tanto para la persona como para el familiar. Pero eso te quería preguntar, porque ¿cómo puede realmente en el día a día, ¿no? Una persona que esté viendo y dice, bueno, ¿y a mí cómo me puede mejorar eso, ¿no? la vida, una investigación como esta con la nueva tecnología? Una de las cosas que más pensamos que podía mejorar era el tema de la videollamada, ¿vale? Porque si uno no tiene que acudir tan frecuentemente a visitar al familiar, sino que puede hacer videollamada con él, puede tener más tiempo para otras cosas, ¿no? También la adherencia al tratamiento farmacológico es como muy interesante en estas personas, porque muchas veces la supervisión de que se tome bien la medicación para la demencia la suele hacer el cuidador. Entonces tú, si pones una tecnología que facilita el recordatorio de tomar, por ejemplo, la medicación o otros asuntos que no están tan relacionados con la demencia, sino con el envejecimiento, ¿no? El tema de la hidratación, de estar bien hidratada la persona mayor, que puede conllevar sus riesgos, o si llegaba a una época, pues por ejemplo con la ola de calor, poníamos a través de la televisión cuidados de salir a la calle. Entonces, un poco a través de el apoyo a la persona, ¿no? Se da como una guía, ¿no? Digamos, efectivamente. Bueno, de hecho, parte de nuestra investigación que hemos realizado el año, quiero decir, porque realizamos un ensayo clínico en el cual evaluábamos la monitorización y el seguimiento de estos pacientes en vía de forma domiciliaria desde el centro que nosotros estamos hospitalarios, pues resultó muy útil, nos puso a prueba el confinamiento durante el COVID. Las personas no tenían accesibilidad a los servicios sanitarios de salud y bueno, no nos cogió la campaña de vacunación, que ha sido posterior, pero sí todo bastante material informativo, bastante
contacto y seguimiento directo por esto de la videollamada, que las personas que estaban en sus casas no podían salir, no podían recibir visitas de sus familiares, y esta videollamada o esta visualización, además en un aparato pues que es tan sencillo como la televisión, que entraban con el mando a distancia, ¿no? que como un canal, imagínate lo que es, o sea, lo más parecido sería como si tuviéramos un canal reservado con el mando a distancia para comunicarnos con los cuidadores, en este caso, que éramos los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces esto ha permitido, por lo menos la evaluación así nos lo ha demostrado finalmente, que esas funcionalidades, como han sido la videollamada, los juegos de memoria, aquellos muchísimos mayores que estaban yendo a aulas o a centros de mayores en los cuales hacían ejercicios, digamos, estimulaban cognitivamente, que es la cosa, pues de pronto se vieron de la noche a la mañana interrumpidas todas esas actividades, sin que hubiera, digamos, recambio para sustituirlas por nada, era el vacío. Entonces ellos, pues se ha visto, se ha objetivado y se ha cuantificado en la evaluación de estos resultados. Que se haga claro, sí. no, pero bueno, estuvimos en pandemia trabajando muy intensamente en actualizar todo el contenido de la tecnología para adaptarlo eso a infografías y a vídeos del tema del COVID, pero además en concreto la plataforma usa Stimulus, ¿no? Que es una interfaz de estimación cognitiva. Luego, posteriormente, los resultados, ¿no? Nos demostraban ya científicamente y publicados que había mejorado mucho utilizar esta tecnología en estas personas, tanto en la parte de soledad y de depresión, ¿no? Al estar más conectados a través de la videollamada, como en la parte de estimulación cognitiva, ¿no? Entonces fue muy interesante para nosotros como investigadores, que estábamos en este ensayo clínico aleatorizado, de repente enfrentarnos a una situación completamente anómala como la pandemia, pero testear en un momento real de necesidad el tema de la teleasistencia, que además luego se ha visto que bueno, tanto el sector público como privado se han puesto de repente, ¿no? las pilas para conseguir que todos estemos conectados y que se pueda hacer, ¿no? Respetando el distanciamiento que teníamos que tener. No sé si tenéis establecido un perfil de las personas, porque hablamos de demencia y nos pensamos que siempre son personas muy mayores, pero quizá no tiene por qué, ¿no? Este tipo de afección es siempre a personas muy mayores o algún perfil concreto. ¿La afección te refieres a la demencia? A la enfermedad. A la enfermedad de la demencia, ¿quiere decir? Exacto. No, evidentemente, hombre, lo más prevalente o lo más frecuente es en personas mayores. Es decir, si tú miras la prevalencia, pues en menores de 65 años o menores de 55, creo que no llega al 1%, ¿eh? Pero si te vas a personas de 74 o más años, ya llega casi al 5% de la población global. Luego, entonces quiero decir que es diferente la incidencia o la prevalencia en personas más mayores, que la edad es el mayor factor de riesgo de la demencia. Claro, decía antes, que todo va en el envejecimiento. Evidentemente, pero es verdad, una enfermedad que en los casos graves, pues se surgen demencias desde los 40 y pocos años, 50 son los menos, voy a insistir, menos del 0,5% de todas las demencias. Pero existen personas pero con 40 existen, claro, son las demencias. Normalmente son casos a lo mejor que tienen una fuerte influencia genética, ¿no? O no es Alzheimer, o es otra demencia tipo vascular o infecciosa, y enfermedades como que han producido cuadros de demencia, bueno, ya es conocido de siempre la demencia alcohólica, la demencia HIV, en fin, ha habido cuadros, enfermedades que conllevan, ¿no? La demencia. Pero en personas más jóvenes, si no hay ningún proceso orgánico concurrente que podría explicar ese deterioro o esa alteración neuronal, de daño cerebral, habría que pensar que hay una influencia importante genética, ¿no? Esa es una pregunta que se hace todo el mundo, bueno, pero la demencia se hereda. Bueno, te dicen eso, ¿no? Que falta una generación. Ya me anticipo a que me la formule, claro que no se hereda. Hoy día yo creo que menos del 1, entre el 1 o menos de entre el 1 y el 2% son demencias que se puede constatar una herencia constatable, es decir, una mutación, una alteración. Si haces un estudio genético encuentras explicación, pero la mayoría no son genéticas. Ahora, el factor hereditario
pues sí influye. Una cosa es que tú te transmitas la enfermedad como transmite de una manera como transmite el color de los ojos, o el color del pelo, y otra cosa es que te confiera una vulnerabilidad, que es una carga que no se expresa pero que está ahí latente. Y entonces, si sumas otros factores añadidos, como puede ser que eres diabético, que tienes hipertensión, que tienes malos hábitos de vida, que tienes colesterol, todo eso al final es como un algoritmo, ¿no? Una cadena, efectivamente, que va sumando factores añadidos y sumativos a que al final se exprese en una demencia. Por eso, quizá la forma mejor por el momento, no tenemos fármacos antidemencia en el sentido... Esa es la última pregunta que quería hacer. No tenemos unos fármacos todavía demostrados claramente que curen la demencia. Hay grandes esperanzas, hay mucha investigación en eso, se está invirtiendo mucho dinero en eso, pero todavía no se ha encontrado el fármaco antidemencia. Hay algunos frena el progreso, pero... Claro, hay algunos fármacos que son... Que no corra tanto a lo mejor. A lo mejor el progreso se puede aminorar, ¿no? Pero realmente el consejo principal que hay que dar a todas las personas que si tienen vulnerabilidad, pues para que esa vulnerabilidad no se exprese, o aquel que no quiera llegar a sin vulnerabilidad, tener un deterioro cognitivo cuando sea mayor, es el sentido común, quiero decir, buenos hábitos de vida, buena alimentación, controlar los factores comórbidos, como puede ser si tienes diabetes o si tienes hipertensión, que no tenga la tensión alta, que tenga la glucemia en rangos normales, tener una vida activa, física y emocional, si se puede, y además desde el punto de vista estimulada por cosas. Eso hoy día los estudios preventivos que se han visto casi pueden conseguir controlar casi en un 20% la evolución de la demencia, mucho más que los fármacos. Es decir, que si realizas todo eso, tienes bastantes probabilidades de, si tienes, vamos a decir, tendencia hacia la demencia, va a llegar más tarde. Por tanto, desde ya hay que adoptar. Nos podemos poner a trabajar en ello, ¿no? para evitar llegar Ese es el mensaje. Y Fermín, Jessica, yo quiero también remarcar la importancia de centros de investigación, ¿no? Como en este caso donde vosotros investigáis en el IDIMA, porque muchas personas pueden pensar, bueno, sí, ellos están investigando, pero no, es que esto es una aplicación real sobre los pacientes, ¿no? Sí, desde luego al final la traslación, ¿no? de la investigación a la clínica es lo que hace que sigamos investigando y bueno, hay muchos grupos en toda España, ¿no? que dependemos de la investigación y cada día intentamos hacer más sinergias, ¿no? entre diferentes grupos, diferentes patologías, diferentes profesionales, porque al final nos enriquecemos unos de otros y así es como ofrecemos lo mejor a la población, que es nuestro objetivo final. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, por habernos ilustrado en todo eso tan desconocido realmente. Ya sabemos un poquito más. Os animo a que sigáis con vuestro trabajo, que nos beneficiamos todos. Muchísimas gracias por haber venido. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente en más programas de cerca. Hasta entonces.